Bienvenidos a un nuevo podcast de la Radio de Diario de Transporte. Hoy tenemos con nosotros a Julio Villascusa, hasta hace 2 días presidente de Fenadismer y hasta ayer presidente de UETR. En el año 1977 se constituía la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, conocida popularmente como Fenadismer. Esta asociación nació como una nueva propuesta asociativa promovida por un grupo de transportistas con el objetivo de hacer frente a los problemas que padecía entonces principalmente el transporte de mercancías por carretera. En la actualidad forman esta federación 47 asociaciones territoriales de toda España en la que se agrupan transportistas autónomos, microempresas y pymes. Desde 1997, Julio Villascosa ha estado al frente como presidente, una presidencia que dejó el pasado 9 de septiembre para dar paso a Carlos Folchi Tarragona, que estaba al frente de la Asociación General de Transportistas de Cataluña, AGTC. Y ayer miércoles también dejaba la presidencia de la Unión Europea de Transportistas por Carretera, UETR, la organización europea representativa de las pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera, que agrupa a más de 230.000 pymes del transporte. Y fue sustituido por Alexis Ibergués, presidente de la Asociación Francesa de Transporte por Carretera, OTRE. Hola, Julio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, tocayo. Muy bien. Nada, ¿Cómo, cómo fue la decisión esta de dejar así la presidencia después de un montón de años al frente de Fenadismer? casi 3 décadas, casi Sí, 3 décadas. Bueno, a ver, yo he estado siempre en el transporte. Eh, a los 15 años ya subí al camión para conducir por las noches y descargar y cargar por el día. Y así estuve 30 años. Y luego después he estado otros 30 en despacho, ¿vale? Y bueno, han sido 60 años de dedicación al transporte en plenitud. Para mí eso ha sido el motivo esencial de mi existencia. Mi padre ya era transportista y yo pues eso lo viví desde que nací prácticamente. Entonces, bueno, yo que era el más joven de todos los que cuando se constituyó Fenadismer en el 77, yo ya estaba en organización, incluso antes, durante la dictadura, ya participaba en organización semiclandestina, pero en el sindicato vertical pues ya estaba, ya hacíamos nuestras cosas en el sindicato vertical, claro está. Lo que ocurrió es que, bueno, el más joven de todos los que estaban en esa constitución de Fenadismer en el 77 era yo era el más jovencito. Hoy día soy el más viejo, el mayor de todos. Eso quiere decir que ha habido un proceso largo, aunque presidencia, siempre está en el comité ejecutivo de Fenadismer y la presidencia pues fue, como bien has dicho, en el 97. Quiere decirse que ya son casi 30 años también. Ujú. Luego, la decisión ha sido mía, ha sido por mi propia voluntad, puesto que entiendo que el tiempo es inexorable, todos, y es bueno que aparezcan otras personas que se vayan preparando y que se vayan, pues eso, metiendo en lo que es esta situación no tan benigna como pueden entender algunos, que es tener la carga o la responsabilidad de representar a un sector que coincide con el interés que tú defiendes o tú coincides con ese interés. Por otra parte, claro, además, también estaba desde el principio en la UETR, que es la Organización Internacional de Países de la Unión Europea, y llegó un tiempo en donde también hubo unas elecciones, por cierto, muy complicadas, pero al final, después de año y medio dando vueltas para quién sería el que representaría a la internacional, pues me eligieron a mí. Y bueno, después de 10 años, pues también era lógico que llegase el momento de hacerse al lado para que otras personas
sigan defendiendo este sector. Hay que tener en cuenta que también coincide que, de alguna forma, desde mi punto de vista, queda muchísimo por hacer. En el transporte siempre va a quedar por hacer porque es algo vivo, algo muy evolutivo, y por tanto siempre va a haber muchas cosas que hacer y que resolver, y quedan muchas y muy importantes. Pero probablemente los mimbres, la plataforma para poder despegar de una situación tan anodina, tan tremenda como la que se vivía en España en el principio, en donde los transportistas prácticamente en muy poco tiempo pasamos de ser personas muy admiradas y relevantes a ser personas insignificantes y poco relevantes, todo lo contrario. Tanto es así que ha sido un recorrido largo y duro en el tiempo. Yo no tengo ningún complejo en reconocer que ha sido largo y duro en el tiempo. Hagamos un poco de historia, porque Ferroviaria ha conseguido posicionarse dentro del Comité Nacional de Transporte por Carretera como la asociación más importante de transportistas autónomos. Pero para los que desconocen los orígenes, ¿cómo fue aquellos inicios del 77, de aquellos años tan dispersos y tan complicados como eran para el transporte, el unir a transportistas autónomos en una asociación y conseguir tener representación en toda España? Y como he dicho antes, muy complicado, muy difícil. Y sobre todo porque ya veníamos de una situación prácticamente, no hay ningún problema en reconocerlo, de revuelta, de barricada, de huelga de protesta tras protesta. Fue muy complicado. Vivíamos una situación en toda España porque el movimiento del transporte estaba eclosionando en toda España. Había una situación de maltrato que ha costado muchos años que eso revierta de alguna manera en algunas condiciones mejores. No digamos que hemos conseguido el cielo, pero en algunas condiciones mejores. Eso hizo que coincidiésemos personas que en distintos territorios del Estado español pues teníamos la misma vocación, el mismo. Hubo un proceso largo hasta que nos fuimos conociendo, fuimos pues eso, encauzando sentimientos y posicionamientos como para organizar algo que antes no existió nunca. Hay que tener en cuenta que veníamos del sindicato vertical. El sindicato vertical era una organización única, dirigida por los poderosos en el transporte, y nosotros nos sentíamos que eso no nos representaba ni defendía los intereses que nosotros queríamos defender. Por tanto, fue fácil porque coincidimos muchas personas en una necesidad imperiosa de hacer algo por eh, defender nuestro destino, nuestra situación, de una forma más directa y más propia con nuestra condición. Muchas veces se acusa, no sé si, o sea, se dice que las asociaciones de transportistas actúan más como meras gestorías, como gestión de permisos de transporte, seguros, ruedas, combustibles, etc, etc. Pero es mucho más que eso, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, una gestoría nunca podrá hacer lo que hace una asociación. La asociación más torpe, más mala, peor dirigida, siempre puede hacer cosas que una gestoría no hace. Una gestoría puede gestionar efectivamente la administración, pero de ahí no pasa, no pasa. La defensa del interés nunca lo hace. Llegar a las máximas instancias de donde está el poder de decisión político para que cambien las condiciones, eso solo lo pueden hacer las asociaciones. Las gestorías, bueno, pueden gestionar bien, pero ni las empresas, salvo que sean muy grandes y tengan mucho poder, ni las empresas ni las gestorías ocuparán nunca el puesto que lógicamente ocupa
las organizaciones representativas de un sector que es quien lo defiende en ese nivel. Luego, a nosotros el que las asociaciones también hagan labores de gestión, pues es bueno. Eso ha supuesto, entre otras cosas, unos beneficios importantes. Primero, para poder mm, ayudar a la economía de las asociaciones, que es importante, rebajando el coste de gestión de cualquier gestoría al mínimo del mínimo, haciéndolo en la asociación. Eso ha significado que todos los transportistas que han gestionado a través de las asociaciones les resultaba más barato, pero a todos los que no gestionaban iban a las gestorías también, porque tenían de referente el coste que tenían otros. Luego también estábamos bajando el precio a los que no iban a la asociación a hacer sus gestiones. Luego, entre todas las cosas que hace una asociación, la labor de gestión es también defender, pues eso, los intereses del transporte en ese nivel también. Muchas veces, a lo mejor desde la ignorancia, se les acusa de, bueno, de estar ahí apoltronados, de ir al Comité Nacional de Transporte por Carretera cuando lo convoca el ministerio, de decir amén a todo. Yo creo que es mucho más complicado que eso, ¿no? Cuando se va a esas reuniones del comité, ¿se va con los deberes hechos o vamos a escuchar a ver qué nos cuentan? A ver, es muy diferente de lo que muchas personas entienden que es eso, esa descrédito, esa posición detractora de que son acomodados y que son, pues eso, eh, pancistas. No es cierto, es mentira, total y absolutamente. Ir al comité, ir a defender los intereses de los débiles, por decirlo de alguna forma, de este sector, contra los poderosos y contra un gobierno que siempre le interesa estar al lado, de cualquier color. Yo no tengo ningún problema con eso. Así ha sido la historia y yo no sé si algún día cambiará, creo que va a ser difícil, pero todos los gobiernos que hemos vivido en todos estos años han actuado de la misma forma. Les interesa siempre estar al lado de los poderosos, porque los poderosos no les dan problema, no les dan conflicto. Y eso, pues, el que los demás vayamos a crearles incertidumbre y posibles problemas en que de alguna forma dificulten lo que es, pues eso, su lustre político, pues evidentemente no les gustamos. Quiere decirse que cada vez que vamos y seguimos yendo a estas alturas a una reunión, siempre nos encontramos con que todo el mundo está enfrente. Los transportistas de las organizaciones grandes y, lógicamente, la administración pública que se siente más segura, más reforzada con los que ellos entienden que son gente de bien y los que nosotros, por querer reivindicar, pues parece que no somos de tan bien. Esa es la situación. Luego hay que vivirlo y hay que tener los reaños suficientes como para no amilanarse ante ese poder y decir, esto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo no de golpe. Yo tuve que aprender que no era posible cambiar todo después de una revuelta, de una revolución. Era el poder inmenso al que nos enfrentábamos comparado con el que nosotros teníamos. Porque muchos dicen, sí, pero teníamos mucho poder. Sí, un poder de un día, de dos, de tres, de cinco, pero al final todos debajo de quien te da servicios para transportar y te paga como quiere. Y eso duraba el tiempo que duraba. Tensar la cuerda sin que se rompa es algo que se tiene que aprender y es complicado, porque no es tan sencillo que todo cambie de golpe. Cambiarlo, lo hemos intentado muchas veces, y al final a mí me quedó claro un objetivo que me ha hecho llegar al final, y es que cuando no puedes enfrentarte a una fortaleza de esa magnitud, no te queda otro remedio que rodearlo con instrumentos, instrumentos que poco a poco
van permitiéndote que establezcas porque no encuentran que ese instrumento solo sea peligroso, pero cuando una conjunción de instrumentos se ponen en marcha en un momento determinado, resulta que tienen una fuerza de tal magnitud que es capaz de cambiar. Eso es lo que ha ocurrido en el transporte, pero para eso hemos tenido que esperar muchas décadas, muchos años, pero al final se ha conseguido. ¿Es normal usted ve normal que en el comité estén cargadores y logística? ¿Perdón? Que ¿Cargadores? si es normal que en el Comité Nacional de Transporte por Carretera también estén representados los cargadores y los operadores logísticos, solo deberían estar los transportistas, No, a ver, solo están los solo los transportistas, los transportistas. cargadores no están. Pero Bueno, ¿qué es lo que están en el ocurre? Consejo de Transporte. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el Comité Nacional hay transportistas que actúan como cargadores. Ahí. Hay que tener en cuenta que el 6% de las empresas de transporte le da transporte al resto de transportistas, se lo revende, se lo subcontrata y luego los otros a los otros y los otros ese es el mercado, esa es la situación. Por tanto, allí nos enfrentábamos siempre, siempre, siempre y nos seguiremos enfrentando a los pagadores de transporte, al transportista efectivo, al transportista último, ese siempre, casi siempre le paga a otro transportista que actúa como cargador según la legislación de transportes. Por tanto, no siendo cargadores, actúan como cargadores, Sí. porque actúan en nombre propio como cargadores. Este año hay elecciones, hay renovación del comité, asociaciones que han dicho que, bueno, que habría que cambiar el modo de elección, hay asociaciones o movimientos que aspiran a llegar al comité. ¿Cómo ve las elecciones del comité? ¿Está un poco revuelto el panorama o...? Sí, siempre, siempre está revuelto, siempre está revuelto. A ver, las elecciones, eso es así en cualquier sistema democrático, más deficiente o menos, siempre que hay un cambio, siempre que hay elecciones, se revuelve. ¿Y qué va a salir? Bueno, nosotros admitimos que la representación que cada uno tenga, pues se respete y que sea capaz de estar en el comité para poder defender sus planteamientos, sus argumentos como corresponde. Siempre en ese comité pues se ha respetado, pues eso, tendría que aprender mucho el, la Cámara Alta y la Cámara Baja de nuestro país de cómo nosotros al fin hemos llegado a comportarnos, teniendo en cuenta que al principio era totalmente hasta violento, tumultuoso, de una forma pues eso, muy ruda. Eso se ha ido mejorando en el tiempo y la situación es que ahora pues lo llevamos de una forma bastante presentable, bastante razonable. El que haya otras fuerzas a mí no me preocupa para nada porque otras fuerzas que defiendan enfrente de Fenadismer lo que siempre ha habido, no creo que salgan nuevas. Y fuerzas que defiendan la posición de los débiles, cuantas más salgan mejor. Yo no tengo ningún problema con eso, porque no hay otra salida que coincidir con lo que defendemos los demás. Luego, si salen, pues bienvenidas sean, no hay problema. En cualquier caso, el comité tiene un gran problema y el problema es que durante muchos años no hemos podido cambiar una ley que tuvimos que someternos a ella, y es el 80-20, quiere decirse que cada empresa representa el 20% de la empresa y el 80% de su voto es el número de camiones que tenga. Eso significa que es una forma de votar en una democracia censitaria en donde, como en el siglo XIX, se vota por hectáreas o por cabezas de ganado y en este caso por camiones. Es tremendo, pero esa es una forma de hacerlo. Pero eso es la ley. Cambiar la ley es muy complicado. Algunos, yo creo que de forma bastante ignorante, dicen, la ley se cambia, eso es... Cambiar una ley en este país y conforme está el Parlamento, cambiar una ley es muy complicado. Pero lo que sí se puede cambiar, y es lo que llevamos haciendo ya durante las dos últimas legislaturas, cada legislatura dura 4 años,
Algunos han empezado ahora a darse cuenta de que eso no es correcto, pero algunos llevamos ya muchos años diciendo lo que no es correcto. Es que una misma empresa, y encima si es grande, hay empresas que una empresa sola tiene más peso que una asociación, porque si tiene 2.000 camiones, el 80% de su peso son los camiones y el 20% es la empresa. Ojo, ¿eh? Y eso es muy burdo, eso es muy duro. Bueno, pues mm, lo que nosotros llevamos diciendo ya muchos años, algunos han despertado ahora diciendo que eso no puede ser, es que eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo hay que cambiarlo? Pues hombre, no es posible impedir que uno quiera estar en varios partidos políticos o en varias organizaciones profesionales o en varios sindicatos, lo puede hacer. Pero si hay un proceso de medir la representación, lo que no puedes es estar en el mismo interés dos, tres, cuatro y hasta cinco veces a la vez representando tu mm, nivel, tu capacidad en el mismo interés. Y eso es lo que está pasando. Es que la misma empresa estaba en cuatro o cinco asociaciones a la vez. Y eran las empresas grandes, claro que estaban ahí con un poder enorme. Eso lo hemos ido digeriendo a base de mucha cordura y de mucha sensatez durante muchos años, diciendo tú pesas todo lo que quieras, pero en este comité no se vota nunca. ¿Por qué no se vota? Porque la distorsión de la representación es de tal magnitud que nunca hemos votado. Es que algunos no entienden eso. Algunos llevamos toda la vida de ese comité diciendo esto no es democrático, esto no es correcto y por tanto no se puede votar, porque si votamos aparece que tú tienes tanta fuerza y yo tanta, no hace falta ni votar. Entonces las decisiones han tenido que pelear siempre, pero sin votar. Hay que entender las cosas como vienen. A pesar de eso, hace ya dos legislaturas que dijimos, esto hay que cambiarlo sí o sí, hay que regenerar el comité. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues hombre, si hay una empresa, aunque utilice el 80-20, lo que no puede es estar en dos sitios a la vez, pues estará en los dos sitios, es su decisión, pero tiene que tener el 50% de su poder en cada uno de esos dos. Y si está en cuatro, tendrá un 25% en cada uno de los cuatro sitios que esté. Es lo mínimo en el conteo que se tiene que llegar a solucionar. Como además de plantearlo en la última renovación, el Ministerio no quiso, dijo que eso estaba así y así seguía haciéndolo, porque es decisión del Ministerio el que se cuente la representación de cada organización de una forma u otra. Pues no lo quiso hacer. Y entonces nosotros no nos queda otro remedio que irnos al juzgado. En el juzgado estamos. Hemos ido pasando instancias y ahora mismo estamos a la espera de que el Supremo, ojo, el Tribunal Supremo diga si esta barbaridad se puede asumir o no se puede asumir, si es correcto o no es correcto. Cuando hay organizaciones que desconocen todo este proceso y dicen, nosotros venimos a regenerar el comité porque hay que conocer cómo se produce todo y desde cuándo hay organizaciones que ya estamos hasta el nivel del Supremo queriendo restablecer por vía judicial, porque por vía política no ha sido posible, lo que otros dicen que lo van a hacer en una revuelta. Es que las cosas son como son. Este año se ha producido bueno, la retirada o la dejada de la presidencia de dos personas históricas en el comité, como ha sido Ovidio de la Roza, tantos años al frente de CTM, y ahora usted, que ha sido una persona emblemática también en el sector al frente de Fenadismer. La llegada de Carmelo como presidente de CTM y la llegada del nuevo presidente de Carlos Folchi supone un Sabia nueva, ideas nuevas Pues y Carmelo ya lleva unos una años especie de más de revulsivo, de sí, está bien. revulsivo. Sí, Carmelo ya lleva unos años, ya ha aprendido muy bien todo el procedimiento. Carmelo es persona
de CTM, no es de Fenadismer, es el presidente. Yo entiendo que es un buen presidente lógicamente el hombre pues intenta hacer las labores de presidente lo mejor que puede dentro de lo que corresponde a esa institución, con independencia de cómo todo lo que hemos dicho anteriormente se haya producido. Una vez que ya está él de presidente, pues intenta que los acuerdos a los que llegamos, y llegamos a muchísimos acuerdos, hubo un tiempo en donde era imposible, pero llegamos a muchísimos acuerdos, nos entendemos en muchas cosas y en otras evidentemente no, pero vamos, nos entendemos en la inmensa mayoría de las cuestiones. Luego Carmelo, yo creo que actúa bien. Cuando cambie la nueva composición del comité, yo no sé si estará, si se presentará, si qué es lo que hará o quién será el que salga, pero el que salga pues será el que tendremos que admitir como representante de todo el comité. Y por parte del presidente de Fenadismer, creo que me preguntabas que si es bueno claro que es bueno el revulsivo, pues tampoco es desconocedor, ya lleva un tiempo, está preparado y en cualquier caso el entorno entre el que me encuentro yo y me voy a seguir encontrando, pues le ayudaremos a que entienda y a que conozca todo esto que puede confundir a un transportista que no conoce cómo se mueve todo ese mundo, pues le es más fácil el predicamento popular y barato son unos pancistas que se unen para comer y para darse saludos en la espalda y ya está. Y bueno, pues eso es inevitable. Estar en el liderazgo implica también tener el conocimiento y la mesura de asumir que esa situación se produce, claro, y que todo el mundo tiene derecho a criticar, aunque sea un disparate, lo que crea oportuno. Otra cosa es que se comparta ese disparate, pero tiene derecho a hacerlo. Bueno, hay que aclarar que el comité es consultivo, ¿eh? No es decisivo. El que decide es el ministerio. Sin Mucha lugar gente a piensa que dudas. el comité llega allí y impone, ¿no? Sin lugar a Es dudas. un órgano consultivo. Consultivo. Y después es el gobierno de turno, a través del Ministerio de Transportes o de Fomento en cada tiempo, el que aplica o no aplica. Sí, pero el comité puede, hombre, que el comité hayamos llegado a una situación en donde de forma conjunta hayamos hecho que haya habido cambios muy relevantes, pues eso sí que antes solo pasaba porque lo hacíamos una parte, que éramos nosotros, los débiles, ¿no? Eso ha ido evolucionando, hemos ido convenciendo, trabajando muchísimo hasta el punto de no poder de una forma directa negarse a que hubiese una evolución y un planteamiento que en este momento, pues, la protección jurídica en el transporte de España, yo que acabo de presidir la organización internacional, es la envidia de todos los países de la Unión Europea. No hay ningún país en la Unión Europea que tenga el nivel de protección jurídica que tenemos en España. Otra cosa es cómo se utilice. Y desde aquí para adelante ahora es cuando empieza esa otra labor, cómo se va a utilizar todo eso. Pero no hay ningún país, ninguno. Y bueno, ayer precisamente pues el reconocimiento, la admiración de haber conseguido en España que partíamos de no tener nada prácticamente, tanto no teníamos nada que no teníamos ni papel. Nosotros hacíamos el servicio de transporte, entregábamos los albaranes y nos quedábamos sin papel. No había ni papel para poder reclamar nada. Partíamos absolutamente de la oscuridad, de la niebla. El ir estableciendo instrumentos, como decía al principio, para que hayamos llegado a tener pues una conjunción de medidas que suponen seguridad para que el que quiera las pueda ejercer, pues eso es una maravilla que podemos, sacando pecho, decir la tenemos, ha sido duro, ha sido costoso en el tiempo, pero ahí está. Y otros reconocen que ya les gustaría poderla tener.
Sé que va a seguir en el comité ejecutivo de FENADISMER como representante de FENADISMER Tradiscu de Castilla-La Mancha a sus 74 años y ahora ya un poco más alejado de la actividad diaria. ¿Cómo ve al nuevo ministro de Transportes, a Óscar Puente? ¿Cree que le presta más atención al ferrocarril que a la carretera? Siempre, los ministerios siempre han hecho eso. Hubo un tiempo en donde, por desconocimiento, nos asustamos, sobre todo porque eh, encima de prestarle más atención, nos hacían pagar un impuesto, un canon de coincidencia. La carretera pagábamos el canon de coincidencia por coincidir las carreteras con las vías ferrocarriles. Era tal el apoyo administrativo y la necesidad de sacar dinero para proteger el ferrocarril que la carretera pagábamos un canon. Nos costó huelgas y problemas hasta que nos quitamos ese lastre de tener que estar pagando. Pero todas las administraciones, cuando no ha habido canon, el dinero lo han sacado de donde han podido y siempre han estado metiendo dinero, metiendo en la carretera no. En la carretera han metido poco o nada. En el ferrocarril todo lo que... Y así lo siguen haciendo. Hay que ver los presupuestos de todos los gobiernos, de todos los colores, y es carretera, carretera. A pesar de eso, los asustados que estábamos porque creíamos que el ferrocarril nos iba a comer como sector, pues resulta que la carretera transporta el 94% de todas las mercancías que se necesitan transportar y el otro 6% entre el ferrocarril, el barco, el avión y el oleoducto, se dice pronto, ¿eh? Luego, el poder de la carretera es inmenso a la hora de presentarse como sector de transporte. No nos ayudan, pero por no ayudarnos no hemos ido a menos, sino que las posibilidades del sector han ido avanzando hasta esta situación que es prácticamente, dicen, todos los gobiernos cuando entran, este ministro, vamos a, porque hay que rebajar, porque no lo consigue ninguno ni lo van a conseguir, porque es imbatible, la carretera es imbatible en este sentido. Y este ministro, pues hombre, últimamente dijo que quería regenerar el comité. La esperanza que tenemos es que así lo haga, que regenere el comité. El comité tiene que democratizarlo y lo tiene que democratizar con un conteo correcto. Y no me atrevo ya a decir que cambiando la ley porque no le va a dar tiempo y luego el que entre tampoco le da tiempo, pero el conteo sí. Y el conteo se hace en una decisión de un instante. Hay que contar correctamente lo que cada uno es. Y es más, hay una forma muy clara y muy contundente de cómo se tiene que medir la representación con la importancia que tiene. Y es que si no votamos como se hace en el procedimiento ordinario, cuando cada 4 años los ciudadanos votamos para ver quién nos representa, pero votamos, como en esto no se vota, de alguna forma hay que medirlo. Dice, no, preguntamos, oiga, pregunte usted correctamente. ¿Y cómo se pregunta correctamente? Pregúntele a las entidades financieras cuántos recibos por pago de cuota tiene cada empresario de transporte y le dará exactamente la cifra de lo que cada organización representa. No ande gastando dinero preguntando, encuestas, para arriba, para abajo, ahora le digo al uno, ahora le digo al otro, pero ¿qué es todo eso? Si lo tiene muy fácil. Cada organización que se presente tiene que llevar la certificación del banco con el que tenga domiciliados sus recibos de cuotas y decir, mire usted, tantas tengo como esas. Se ha acabado, se ha acabado. Salvo que haya elecciones y entonces vayan todos los transportistas a votar, como se hace en las generales, y eso será otra cuestión. Pero si en esto que es una cuestión, digamos que un tanto, pues eso, empresarial, que no es de democracia popular, pues hagámoslo bien. Lo tienen muy sencillo si lo quieren hacer. Si el ministro Puente quiere democratizar, lo tiene
Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la facilidad que hay por conseguir listados de empresas de transporte y decir, estos son afiliados míos, eso distorsiona absolutamente todo. El que luego le pregunten a un afiliado o a otro, ¿tú estás con este o estás con el otro? Pues hay quien contesta correctamente, pero hay quien contesta despecho, por error, lo contrario de lo que debiera contestar. Luego, la forma correcta, la forma adecuada, la forma democrática es tráigame el certificado de la entidad bancaria en donde tiene domiciliado todas las cuotas de sus socios. Punto. Hay, hay asociaciones que criticaban mucho al comité, lo ponían con insultos y tal, nunca, al final se presentan a las elecciones, se presentan a las elecciones del nuevo comité y cambiaron el discurso. Y hay otras asociaciones que no pertenecen al comité, tradicionales, que llevan más años, que no forman parte de ninguna de las federaciones. ¿Usted cree que deberían de estar todas? Incluso quien criticaba que era una cámara un poco de corruptos y ahora se va a presentar y otras tradicionales de más años que nunca han estado representadas, deberían de estar todos. Yo creo que no podemos. Esto no es el Parlamento Europeo, los mayores del mundo, ni el chino, ni el otro, esto es un pequeño parlamento que tiene la capacidad que tiene, que se tiene que discutir y que se tiene que negociar y que probablemente meter a todo el mundo sería muy complicado. Para eso hay normas. Es decir, oiga, usted no puede venir, usted y su caballo, diciendo que representa. Tiene que venir pues con un ejército de caballeros, por lo menos que cubra un mínimo. ¿Y ese mínimo cuál es? El que se ha establecido, un 6%. Un 6% del volumen total de empresas existentes. Y adelante, y todo el que esté, sea antiguo, sea viejo, sea nuevo, sea detractor, sea de los que dicen que allí es una panda de corruptos o de hijos de su Santísima Madre, pues bueno, pues el que tenga más del 6 adelante. Y allí a discutir en la mesa, cara a cara, haciendo planteamientos y diciendo qué es lo que cada uno entiende que es correcto para tratar los muchos temas que cada día salen en el Comité Nacional. El transporte sufrió un paro patronal. De ahí salió, hay quien se atribuye el mérito, otros no. Entonces sabemos cuando salió el decreto, la ley de la cadena de transporte, basada en la ley de la cadena alimentaria, en la que, bueno, se decía que cada cual aplicara sus costes. ¿Usted cree que la ley ha sido efectiva o le falta todavía rematarla bien? ¿O cada cual tiene que tener muy claro cuáles son sus costes y aplicarlos en consecuencia? Esa es la madre del cordero. Primero yo creo que situar cosas como son. El día 1 de marzo del 22 salió en el Boletín Oficial del Estado lo que ahora mismo supone que es el coste mínimo. En el transporte no hay cadena de la cadena alimentaria, no hay cadena de transporte. Sí, bueno, se la Nosotros no conoce hacemos así. eso. En el transporte solo hay coste mínimo, que es que el último, el transportista efectivo, tiene que conocer qué costes tiene y tiene la obligación de cobrarlos. Ojo, pasamos de tener el derecho, eso no lo reconoció, Fenadismer llegó hasta el alto tribunal de la Unión Europea y nos contestó en una sentencia diciendo, ustedes tienen derecho a cobrar el coste que tengan por el servicio que prestan. Vale, ese fue un hito, pero eso no es suficiente. Dijimos, con eso no hacemos nada. Tener derecho, que no me respeten y que no haya quien me defienda ese respeto, no sirve para nada. Entonces tenemos que ir a algo más. Hay que tener la obligación. Y eso es lo que cambió en ese boletín del 1 de marzo, después de muchos años y una negociación última de casi 2 años, pero muchos años, cuando digo muchos años, son décadas, ojo, en donde se establece por fin la obligación de todo transportista
tener que cobrar, quiera o no, porque eso es la ley, lo que son sus costes. Y para eso se le dan los instrumentos para que sepa cuáles son. Y la obligación de todo el que paga el transporte de pagar lo que son los costes del transporte que ha utilizado. Es que la diferencia entre tener derecho y estar obligado es lo que cambió el día 1. El día 14 de marzo hubo un paro que se convocó por una organización que decía que quería esto. Desconocían que estaba publicado el día 1. El día 14 se paró y se estuvo casi otros 14 días parados, con el daño que se supone. He hecho muchos paros y sé lo que supone parar un país, para pedir lo que ya estaba. Claro, tal vez porque no habían estado nunca en el proceso de cómo se tienen que establecer los mimbres para llegar a donde se llegó el día 1. Esa es la situación. Luego han ido entrando situaciones según ha ido evolucionando los plazos para que vayan entrando en vigor, pero eso es otra cuestión. Lo que sí está claro es que el día 1 fue determinante, un régimen sancionador para que exista la obligación de cumplir. Ahora lo que se plantea es sí, pero ¿y si no me lo pagan? ¿Y si todo sigue igual? Mira, eso ahora es un trabajo que hay que hacer. El transportista tiene que saber cómo utiliza los derechos que tiene, inalienables, para poderlos ejercer, y cómo le exige a la administración que haga cumplir la ley. Es que ese es el kit, eso es lo que falta ahora. Pero la base está, eso es lo que nos envidian todos los europeos. Ya les gustaría a ellos tener la base para poder decirle a sus gobiernos, cumple, que yo como transportista voy a cumplir. Sí, pero yo creo que a través de entrevistas y podcasts que hacemos y de noticias, aplicar los costes, cada uno, dos autónomos diferentes pueden tener diferentes costes. El secreto está en decir no cuando no me interesa el precio, porque hay quien dice que no y otro va y lo coge más barato por no quedar parado, en fin. A ver, la competencia va a existir siempre. Mm, El proceso, por hacerte, Julio, algo de historia, fue muy largo. Nosotros empezamos cuando se quiso establecer la tarifa obligatoria. Aquello no funcionó, fue un desastre, nadie la cumplió, que no teníamos los elementos necesarios para que se pudiera cumplir. Después tuvimos una gran batalla enorme, la de los centros de contratación, para que allí se contratara de alguna forma, pues eso, más acorde con lo que suponía el coste del servicio. 2 años y fue tremendo. Mi organización llegó a tener prisioneros, ciento y pico personas, por luchar por aquella historia, cuando otros ni sabían, de los que ahora dicen que luchan por el transporte, qué es lo que se ha luchado y qué es lo que se ha hecho, ¿vale? Después dijimos, pues esto hay que encauzarlo de otra forma. Lo que te he dicho al principio, vamos a ir estableciendo instrumentos, que llegue un momento que eclosionen, y ese momento tiene que ser cuando la economía así lo requiera, y entonces conseguiremos el objetivo. Así es como ha ocurrido, así es como ocurrió en el 1 de marzo del 22. Para eso hubo que establecer en el año 2000, ojo, años y años, el observatorio de costes, observatorio de precios, observatorio de morosidad, la acción directa para que nadie se quedara sin cobrar, para que el que no le pagaran le pudiera reclamar a toda la cadena, incluso al dueño de la mercancía, la prohibición de la carga y de descarga, el documento de control obligatorio, el buzón de denuncias anónimas, para que cada uno pueda denunciar si no le pagan o si le pagan tarde, sin compromiso ni miedo de que tenga consecuencias. El listado público de quien no cumple para que se conozca quién. Y funciona, claro que funciona, lo que hay que hacer es hacerlo bien. Ahora, con todos esos mimbres, llegó el momento de que había una situación de crisis económica
que pudimos convencer a las grandes empresas, a las grandes organizaciones que no habían querido nunca entrar en esta situación, que a una como a mí me hayan dicho 1000 veces, no una, 1000, eso no va a llegar nunca, nunca va a haber coste mínimo. El coste mínimo es que competencia no pueda decir esto no es posible, porque mi coste no tiene nada que ver con el de otro, y si yo soy capaz de ser competitivo, funcionaré, y si no soy capaz de ser competitivo, no funcionaré. ¿Qué es lo que ha habido siempre? Pues que los grandes, a pesar de establecer una economía de escala, siempre han tenido miedo del coste del pequeño, del coste del autónomo, y por eso no han querido nunca. Llegó un momento de crisis brutal en donde todo el comité planteó cara al ministerio y le dijo, hay que ir al coste mínimo. Y el coste mínimo se consiguió, pero porque ya teníamos todos los instrumentos necesarios. Si lo hubiésemos conseguido sin todos esos instrumentos, estaríamos diciendo, ¿y ahora cómo se aplica? ¿Quién lo aplica? No, es que está todo hecho para que se aplique. Solo falta la voluntad del transportista y de la administración para que se haga. Pero es que además el letargo que está produciendo la bonanza económica en nuestro país crece 3 veces por encima de la media de la Unión Europea, faltan camiones y por tanto el miedo a quedarse sin trabajo por pedir lo que vale mi trabajo, pues es absurdo, es inexistente. Lo que hay es una flojera por parte de muchos transportistas para no pedir lo que les corresponde. Luego, es un momento propicio y lo que hay que hacer es utilizarlo. Claro, yo creo que eso ha sido, digamos que, una etapa en la que he participado intensamente. Yo siempre he creído que ese momento tenía que llegar. Ese momento ha llegado. Ahora estamos en el del proceso de democratizar el comité y entiendo que eh, por edad es el momento de decir, bueno, la etapa va concluyendo porque al final ha valido la pena tanto esfuerzo durante tantos años. Últimamente han desaparecido bastantes transportistas autónomos. Por otro lado, se está produciendo una compra cada vez más habitual de fondos de inversión, comprar empresas, se crean grandes operadores logísticos que al mismo tiempo actúan como operadores logísticos y como transportistas, diversificando el trabajo. Y hay quien piensa que esta situación lleva al transportista autónomo a ser un asalariado low cost, más barato que el asalariado para el gran operador. A ver, no tiene por qué ser más barato. Lo que tiene que ser es rentable. El transportista autónomo tiene que tener rentabilidad y la va a poder tener con toda seguridad. Viene un tiempo muy interesante para el transportista autónomo, porque el coste de explotación por el coste de personal se va a tener que duplicar en los próximos años. Hay que tener en cuenta que en la próxima década, los próximos 10 años, se jubila la mitad de los conductores que están en activo ahora mismo. Un autónomo, cuando compita con una empresa que tiene un conductor que le tiene que pagar el doble, por lo menos, de lo que está pagándole ahora, más unas condiciones de trabajo que probablemente sean mejores que las que tiene ahora, evidentemente va a tener una mejora que va a soportar teniendo unos costes que le pertenecen y que por tanto va a poder funcionar con una competencia muy importante. Luego, es muy interesante el tiempo que viene para el futuro de los autónomos y de las empresas familiares, pues claro que lo es. Vamos con el tema de los conductores. Los sindicatos, bueno, comisiones obreras y CTM firmaron el acuerdo bueno, de los coeficientes reductores. Ahora veremos si en este mes se lleva al ministerio y demás. Fenadismer también lo ha apoyado. Eh, ¿Cree que este derecho que reclaman los conductores de tener una jubilación anticipada tendrá un proceso, habrá
unos baremos y unas cotizaciones a aplicar. ¿Eso cavará más la escasez de conductores o hay que potenciar? Es un poco complicada la pregunta, ¿eh? ¿O hay que potenciar más la incorporación de gente joven? Precisamente el que haya coeficientes reductores, sin lugar a duda, hará más atractivo este sector. Este sector, ir encima de un camión, vivir en un camión, me refiero a los conductores que no van cada tarde a su casa a dormir y a descansar y a estar con su familia y con sus amigos, si es que les apetece. Me refiero a los conductores de larga distancia que viven en la cabina, que cuando llega el final de su jornada, corren las cortinas y se quedan dentro de la cabina viviendo en una litera, en un habitáculo de 3 metros cúbicos. Claro, eso hay que vivirlo, eso hay que hacerlo. Y lo digo en primera persona porque yo he estado muchos años viviendo de esa forma, claro está. Luego, ¿en este tiempo eso es atractivo? No, para nada. ¿Es atractivo que un conductor esté cobrando hoy la mitad de lo que cobraba en 2007? ¿Eso le cabe a alguien en la cabeza? Pues no es atractivo, claro. Mm, ¿Se va a solucionar con dúo tráiler o con traer inmigrantes? Pues algo lo limitará, pero es imposible que se pueda paliar la enorme carencia que va a haber y que está habiendo ya. Luego, mm, el que se establezcan coeficientes reductores hará más atractivo, entre otras cosas, parte de la remuneración y las condiciones de vida, el que haya quien se dedique a esto, sea inmigrante o sea español nativo, porque ¿dónde se puede establecer la garantía de que un inmigrante que traigamos del Nepal o de la India o de Ecuador, cuando esté aquí 6 meses y se dé cuenta que él vive en una cabina metido ahí y el resto de los demás no, y diga, yo puedo tener otro trabajo, aunque sea de camarero? Es que de camarero ya me van a salir las horas mejor, porque las horas por estar al servicio de su empresa, que cobra cada uno de los que están 24 horas metido en la cabina durante toda su vida laboral, le salen a 3 euros. Ojo, no hay nadie que cobre menos que una persona que está 24 horas al servicio de su empresa a muchos kilómetros de su casa metido en una cabina de un camión que no es suyo. Luego, hombre, ¿qué esperamos? ¿Que pase aquí? Que pase lo que tenga que pasar, claro. Y el autónomo tiene que decir, pues que pase lo que tenga que pasar, porque él también sufre las consecuencias de tener la competencia de empresas que tienen personas encima de los camiones en estas condiciones. Que pase lo que tenga que pasar. También se está negociando, que está un poco ahí el tema, la jubilación anticipada, bueno, la jubilación anticipada, las negociaciones de la jubilación anticipada de los transportistas autónomos. Aquí hay una patata caliente, el otro día lo tratábamos en otro podcast con FETRANSA, que es, bueno, el baremo este de cotizaciones. Sabemos que el autónomo hay quien paga más, paga menos, hubo ahí una regulación en 2022. Nos decían que es curioso que los sindicatos se opusieran a que se cotizara más, a que el autónomo cotizara más. Sí, hay cosas sorprendentes. Los sindicatos, bueno, ahí sí que habría que decir, oye, ¿dónde habéis estado y qué habéis estado haciendo durante tanto tiempo? Nosotros siempre hemos tenido el corazón partido porque más de la mitad de nuestros socios van encima del camión y la otra mitad tiene conductores. Luego siempre hemos tenido que estar ahí entre dos fuegos, ¿vale? Entre dos intereses. Pero los sindicatos lo han tenido muy claro. Solo tenían uno, que es defender al asalariado que iba encima del camión. Y hombre, han tenido tiempo, ¿eh? Han tenido tiempo. Lo que hagan ahora, cómo lo mantengan o cómo lo hagan, es que es lo que decía en otro aspecto antes. Llega un momento que lo que no cambia la inteligencia, la racionalidad, el devenir del tiempo, lo cambia por una eclosión imparable
que muchas veces no tiene que ser una revolución, sino la propia dinámica del devenir de las situaciones. Y eso es lo que va a pasar y está pasando con los conductores. Ahora casi tienen que correr detrás de eh, esa posición de defensa del conductor a ultranza, que ese es su trabajo y eso es lo que tienen que hacer. ¿Cómo está la demanda de Fenadismer con las petroleras? Con la demanda esta que impuso Bueno, sobre los vamos, hidrocarburos. vamos avanzando. Nosotros demandamos todos los cárteles que perjudican de forma organizada el interés de las empresas, sean autónomos, medianas o grandes, lo denunciamos y procuramos que a los transportistas no les cueste dinero el reclamar lo que se les ha detraído indebidamente y bueno, van funcionando. O sea, pasó con el impuesto sanitario, todas las que vamos haciendo en ese sentido, pues vamos avanzando y en los juzgados al final siempre, porque estas situaciones se tienen que ver en los juzgados, eso tiene coste, tiene tiempo y una empresa por sí sola difícilmente lo hace y entonces pues las organizaciones tenemos la obligación de canalizar la posibilidad de que cualquier empresa, por pequeña que sea, y pequeña que sea la diferencia que le hayan detraído por establecer un cártel, lo pueda reclamar. Una pregunta que me han enviado que le haga. ¿Usted ve justo que haya cooperativas que fomenten los falsos autónomos? Eso es tremendo. Un falso autónomo, ¿cómo se va a fomentar el falso No, vamos, autónomo? que tengan Si es ilegal. esa figura que existe todavía ahí del falso autónomo, que trabaja con la cooperativa, que Sí, nunca es el camión de claro, él, que tal, que se mete un claro. poco ahí en un círculo vicioso. Sí, claro. De hecho, pues bueno, el que existan cooperativas que se aprovechen de la gente que no tiene otras posibilidades, pues es lamentable. Claro que está mal. Eso no se tiene que hacer, creando falsos autónomos, ya sea Globo o sea quien lo haga o la cooperativa que lo haga. Los autónomos tienen que ser autónomos cuando realmente tienen autonomía, en la medida que es su autonomía, y las cooperativas se tienen que responsabilizar de la parte que les toca, eh, siempre que tengan socios que sean de economía social o de en otra variedad, y que el socio, de alguna forma, pues esté tratado adecuadamente sin que nadie le usurpe derechos y obligaciones que tiene que tener. Lo que no es correcto es que alguien sin ser autónomo se le trate como autónomo, por supuesto, y se acoja a módulos sin tener derecho a acogerse. Pues hay cooperativas que hacen esa barbaridad, tener socios que se acogen a módulos indebidamente, eh, igual que se puede acoger otro autónomo. El acogerse al módulo tiene una ventaja muy buena, un camión y otro camión, uno con una fiscalidad en módulos y otro que no la tenga en módulos, supone que al finalizar el año, el que está en módulos se ha ahorrado casi 15.000 euros, a diferencia del otro que ha gastado lo mismo y ha hecho lo mismo. Esas situaciones de diferencia fiscal tendrían que arreglarse, pero sobre todo se tienen que arreglar las que son claramente ilegal. Y ningún socio de cooperativa está prohibido que esté en módulos. Y sin embargo hay cooperativas que los tienen en módulos. Eso pues Fenadismer lo denuncia y lo denunciamos porque hace mucho daño y mucho descrédito a la marca cooperativa. Siempre es una pregunta que suelo hacer. ¿Todos en módulos, todos en estimación directa o las dos cosas? No, en fiscalidad justa y adecuada. Fiscalidad justa y adecuada. Si uno cobra lo que tiene que cobrar, que son sus costes, tiene que tener la fiscalidad justa que le corresponde. Si es que, a ver, cuando a alguien le hacen un regalo, se tiene que tocar la ropa. ¿Por qué me estás regalando? ¿Porque yo antes a ti te he hecho otra cosa o porque eres tan magnánimo como para hacerme un regalo? Y si el regalo te lo hace Hacienda, dices, oye,
A ver, el módulo ha interesado a todos los gobiernos porque ha servido para distorsionar el precio del transporte, la factura del transporte, porque teniendo a los más débiles con el módulo, que no son tantos, pero los que hay, suponía que esos pudieran trabajar más barato todavía, porque el módulo además no iba a parar al bolsillo del modulista. En la mayor parte de los casos, quien se zampaba el módulo ha sido el que le pagaba, que era otro transportista. Claro, pero además distorsionamos el precio del transporte porque la referencia es cuánto cobra un camión por ir de Madrid a Valencia con un modulista. Pues eso es lo que te pago. Hombre, claro. Al Ministerio de Economía es lo que le interesa, porque la enorme factura que paga España para transportar ese 94% de todas las mercancías que se transporta, si es un poquito más barata por la distorsión del precio, la economía en general le viene mejor. Y el Ministerio de Economía, pues entonces dice, cualquier elemento que desde la administración sea distorsionador de ese precio nos viene bien. Por eso hay que tener inteligencia e instrumentos como para decir, no, 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 hasta aquí hemos llegado. Fiscalidad justa con el precio justo, que es el coste mínimo que yo tengo. Usted como presidente que ha sido de VTR, ¿cree que, aparte de que el transporte, hay muchas asociaciones que piensan que está demasiado regulado, con demasiada legislación, con demasiada normativa, ¿debería haber una armonización fiscal europea? En Europa tendría que haber todo armonizado. A ver, yo he estado muchos años presidiendo una organización internacional, sé cómo funciona Bruselas, todo es lento, todo es muy medido, todo es no hacerse daño unos con otros, es muy complicado avanzar. ¿Por qué? Pues porque los intereses de los partidos son muy variados y entonces mover toda esa maquinaria es muy complicada. Lo ideal, pues es que hubiese un salario mínimo único en toda la Unión Europea, que hubiera un comité nacional único, que hubiera una inspección única. Claro, eso sería lo ideal, pero no. Porque también a la Unión Europea le pasa lo que al gobierno de turno de España, que en su economía le interesa que la distorsión le provoca ventajas de abaratamiento competitivo. Luego va a ser muy difícil que eso se haga. Pero, hombre, si estuviese en mi mano, ahora mismo. Sí, lo que pasa es que el transporte es tan dispar, porque en España, por ejemplo, tenemos pues 52 convenios diferentes, en el mismo España se hace deslocalización de empresas, también en la localización europea. Es todo tan complejo que muchas veces es eso, ¿no? Muchas veces hay quien piensa que Europa es otro tapón Bruselas es otro tapón de burocracia, y lo que se hace es cargar más de normativa y de regulación al transporte, cuando no debería ser tanto, ¿no? No, no es así. Y toda la regulación que tenemos, a ver, el transporte es importantísimo. Eh, no hay eh, país del planeta que no intente regular y controlar el transporte, porque es la circulación sanguínea de lo que es el cuerpo del Estado. Luego tiene que estar controlado. Y Europa es lo que intenta y lo que hace. Quien está en contra mm, del europeísmo, pues entonces criticar, también puedes estar en contra del Estado y en contra de las Ya, ya. autonomías y en contra de los ayuntamientos y si ya me aprietas un poco, incluso en contra de las familias que no sean la mía. Pero todo eso es lo que es, claro. Europa, bendita Europa, y anda o avanza de una forma lenta y desesperante, pero menos mal que tenemos Europa. Ojo, menos mal que tenemos Europa, porque si no tuviésemos Europa, seguro que en España tendríamos otra cosa muy distinta de la que tenemos ahora mismo, Sería una selva. sin lugar a Ya, dudas. vamos a ir ya terminando. La patata caliente de todos los gobiernos, los peajes. A favor, en contra, los tiene que pagar el transporte, paga demasiados impuestos ya el transporte por carretera. A ver, Julio, es muy Sí, es sencillo. una patata que está ahí, sabemos la euroviñeta, la patata caliente que se va Es pasando de muy gobierno en gobierno. sencillo.
los costes que le apliquen al transporte y le quiten al ferrocarril, eso está ahí. El gobierno de turno lo puede hacer cuando quiera. La negativa del sector transporte va a estar unánime, pero al final siempre nos podrán decir, eh, cárgalo en tus costes y cóbralo. ¿Por qué no somos los transportistas los que tenemos que pagarlo? Lo tiene que pagar el que necesita que le lleven su mercancía de un lugar a otro. Ese es el que lo tiene que pagar. Luego los transportistas tenemos que enterarnos de cuál es la realidad de la situación. Yo no quiero que me dificulten más con peajes o con cualquier gravamen. Me suban el gasoil, pero si me lo hacen, lo que tengo que hacer es saber cuánto me cuesta y quién me lo va, a quién se lo tengo que repercutir. Y punto, no hay más historias. Si es que nosotros no somos los que tenemos que defender los intereses de los cargadores ni del consumidor último. Los dueños de la mercancía, el consumidor último, son los que se tienen que pues, enfrentar y ver quién paga los costes de que les llegue la mercancía que necesitan. Hay que pedir una ley de intermediación. Ya, bueno, Porque muchas veces el y cargador, aquí han venido los cargadores, las asociaciones y dicen, no, yo pago esto por ir de A a B, y pago lo que haga falta, porque si lo tengo que repercutir, lo repercutó al producto, y yo lo que no entiendo es que de A a B haya 5 intermediarios o 4 intermediarios. Pero bueno, estamos en un mercado libre, ¿no? Julio, porque el libre pueden hacer lo que quieran. Yo como transportista lo que me importa es que lo que yo, por eso nosotros no tenemos cadena alimentaria, no tenemos cadena de transporte, tenemos coste mínimo, que es que yo tengo que cobrar lo que a mí me cuesta y me importa un bledo dónde se haya quedado el dinero si antes se ha subcontratado entre uno, dos, tres, cinco o los que sean. Eso lo tienen que controlar ellos, que tienen ahí una posición deficitaria de gasto inútil cuando pueden llegar directamente al transportista utilizando esas cadenas que ellos solo retroalimentan porque les interesa, porque entre las cadenas están su gente también. Pues lógicamente, a mí, desde luego, me interesa, se está haciendo un estudio, se ha hecho un estudio en el Ministerio de cómo son las cadenas, pero solo por saberlo y por poderles decir claramente a los cargadores, sois ineficientes porque desperdiciáis el 30% de lo que pagáis en las cadenas. Lo que le llega al transportista efectivo, que es lo que nos importa, es lo que tendríais que pagar. Luego, si lo estáis haciendo mal en un tiempo en donde ya hay una tecnología como para poder llegar directamente, si estáis alimentando a todos esos parásitos que son parte vuestra ahí para que ese 30 se pierda, eso es un problema vuestro. Y no me digas nada, que yo soy transportista. Vosotros sois los que tiráis el dinero antes de llegar a hacerme el encargo. Muy bien, Julio Villascusa. Ha sido una entrevista muy, muy agradable, muy distendida. ¿Algo más que quiera añadir, que cree Oh, que ha quedado a en el ver, tintero? lo del transporte es interminable. Siempre hay cosas que, pues, a ver, cuando se establece una normativa nueva, la que sea, ahora que estamos con la reducción de las 40 horas, claro, Ay, no le pregunto por las tengo, 44 toneladas. ¿A favor o en contra? bueno, no, te llevo al mismo sitio. Cuando Cuando no estaba garantizado o no tenía instrumentos para que si llevaba cuatro más las tuviese que cobrar, nos opusimos hasta incluso hubo un momento en que todas las organizaciones firmaron y dijeron que sí, Fenadismer no firmó. Dijo, no, 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 no. Mientras que no haya instrumentos para que el que quiera pueda hacer bueno que le paguen lo que lleve más, yo no voy a firmar. Y de hecho así lo hemos hecho. Cuando ha sido posible, adelante. Hemos dicho, ponlas. Pero es más, ha habido un momento en donde hemos dicho, pero cuanto antes, ponlas ya. ¿Por qué? Porque la Unión Europea lo que se está organizando es que los vehículos de energías alternativas sean los que puedan llevar las cuatro, las seis o las más. ¿Y eso qué ocurre? Pues hombre, que los transportistas que van a comprar vehículos de energías alternativas no son los que nosotros representamos, son los grandes.
Luego los míos, los que yo represento, se van a quedar en dificultad competitiva. Luego, una vez conseguido que si me cuesta más, me lo vas a tener que pagar por ley, ponlo antes de que la Unión Europea diga que solo lo tienen los que sean más guapis porque pueden tener un vehículo de energía alternativa. Eso es lo de las 44 toneladas. Luego adelante con las 44 toneladas ya se ha puesto porque no ha habido una reacción a pesar de que hay transportistas que en su ignorancia los hombres entienden, ahora yo cómo voy. Bueno, pues la reacción de socios que nos hayan llamado diciendo, oye, esto es insoportable, ahora como más gasto. Mira, con los dedos de las manos nos sobran transportistas que hayan reclamado. Luego, muchas veces es más la palabrería y bla bla de líderes de organizaciones que necesitan tener banderitas porque no saben cogerse a la bandera principal y esencial, que es la de, pues eso, arreglar el problema, pero de fondo, no con parches. No, la verdad es que el transporte a lo largo de los años ha ido evolucionando, se ha enfrentado a muchas situaciones complicadas y a muchas crisis y siempre las ha resuelto, ¿eh? Hablábamos de las 44 toneladas, recordemos del 21 del 38, del 38 al 40, de 40, de los rígidos a las plataformas de 12 y medio, A después los casi 13 y dúo y a medio, los mega y a y a los Mega, los que hagan siempre falta. se ha... Pero Julio, en mi casa, mi padre tenía un camión de rueda sencilla, de gasolina. A ver, nosotros, cuando mi padre compró un camión ruso de los desechos de la guerra y tuvimos que cambiarle el motor de gasolina por uno de gasóleo, aquello era, bueno, y así sucesivamente, un paso, otro paso, los cuatro, tres, cuatro ejes, tráiler. Esto es la evolución. ¿Qué está pasando? Hombre, de nuestra gente dúo tráiler por la carretera, ya es difícil que te encuentres uno. Yo he estado últimamente en Finlandia y cada 5 camiones uno es dúo tráiler. Aquí ocurrirá con el tiempo, pero los van a tener ellos, los grandes. Los nuestros no compran dúo tráiler, ¿vale? Si además de no poder competir con los dúo tráiler, no vamos a poder competir con 4 toneladas, porque si no tenemos un vehículo de nitrógeno o eléctrico, o vete tú a saber cómo, pues hombre, yo tengo que defender a los míos y el líder de organización que no es capaz de entender, ir por delante, aunque su gente no lo entienda, no es capaz de decir yo soy líder por algo y me tengo que enfrentar incluso a los míos porque tengo que defender con inteligencia los derechos de futuro, pues no está haciendo bien su trabajo. Así es que quien defiende 44 toneladas más, habría que explicarle que vaya a informarse un poquito antes de por dónde vienen los tiros. Muy bien, Julio, ¿algo más? No, nada, que lo que queda de hacer, pues se tendrá que ir haciendo poco a poco. Cuando las leyes se establecen, cuesta mucho trabajo aplicarlas. Decía antes que, bueno, cuando se puso las 40 horas, costó. Cuando se tuvo que empezar a dar de alta a todo el mundo, costó. Cuando se aplicó el salario mínimo, costó. Las cosas se ponen y luego tiene un proceso. Lo que hace falta es que esté la base jurídica que defienda el derecho del que necesita las leyes porque es débil. Los fuertes no necesitan leyes. Las leyes las necesitan los débiles. Y por eso hay que establecer leyes que protejan a los débiles. Pero si esto es muy sencillo, no hace falta ir a la universidad para aprender cosas de estas. Pero bueno, esto es lo que hay. Pues darle las gracias por esta entrevista, Sí, por las facilidades que nos ha dado para tener esta entrevista, desearle todo lo mejor en esta nueva etapa, aunque va a seguir ahí gracias. colaborando en la federación con Fenadismer Tradiscu de Castilla-La Mancha. Sabemos que es un hombre que va a seguir activo, que no puede estar sin hacer nada, pero bueno, ya empieza una etapa un poco más tranquila, desearle todo lo mejor y ofrecerle, bueno, siempre la disposición de nuestros podcasts y de Diario de Transporte para siempre que Muy bien, consideremos o considere que hay algo pues importante para el muy transporte. agradecido a ti por tu disposición y a ver todo lo que sirva para dar conocimiento y dar transparencia a la realidad, aún
entendiendo que habrá muchos transportistas que no estén de acuerdo con mi posición o con la de mi organización. Es respetable, pero el derecho a respetar o la obligación a respetar no implica la obligación de tener que compartir. Cada uno comparte los criterios que crea oportuno. Nosotros siempre hemos querido con estos podcasts que sea un punto de encuentro de libertad de expresión, de que cada cual libremente diga lo que considere que debe de decir y que el transporte lo que necesita es sensatez, diálogo y unión, que es Muy bien, complicado. muy bien. Pues muchas Muchas gracias. gracias. Hasta aquí el podcast.